con honestidad podríamos decir que es tan importante el médico como el instrumento y como la enfermedad. Conforme vamos dominando esos tres factores, la imagen endoscópica se convierte en una verdad más absoluta. Hay una pregunta entre el público. Sí, dígame. Sergio Santiago, de San Luis Potosí. Es una pregunta para el doctor Samarripa. En el estudio que presentó de los pacientes… Acérquese al micrófono, por favor. En el estudio que presentó de POEM en acalasia, ¿qué porcentaje de pacientes presentaron ERGE post-POEM? Mira, es un tema que siempre se sale a relucir. O sea, todos los pacientes post-POEM van a tener ERGE o no van a tener ERGE. En este caso son datos preliminares de este reporte de 98 casos. El doctor Michel es como un gitano de América Latina y del mundo. Entonces viene a México, va a estos países, y nosotros nos quedamos con el seguimiento de los pacientes. Al final lo que hacemos es juntar los datos. Pero el porciento de pacientes con ERGE no era arriba del 20%, post-POEM, y después nosotros les hacemos manometrías a los pacientes que se les hizo POEM y les hacemos tragos varitados a los 3 meses post-POEM y tenemos un porciento de reflujo pobre. Te estoy hablando de los pacientes mexicanos, que son cerca de 8 pacientes del Hospital Juárez. Gracias. Doctora, tiene usted la palabra. Albertina Vázquez, de Toluca. Para el doctor González, en los resultados que demostró del estudio donde la hipoalbuminemia es un factor de riesgo para mortalidad aumentada en pacientes con hemorragia gastrointestinal, comentan si fueron comparados con otros pacientes que no hubieran estado sangrando, y la pregunta va en relación a que más o menos hace como 15 o 20 años, en el Hospital de Especialidades del siglo XXI, el Servicio de Nutrición Parenteral presentó un estudio donde demostraba que todos los pacientes, o la mayoría de los pacientes, independientemente del motivo de ingreso, cursan con descenso de albúmina cuando fueron comparados estas cifras al ingreso y durante su hospitalización. La primera pregunta es de que en los factores, es un trabajo de factores de riesgo, por lo tanto lo que dice es que ese factor sí tenía una relación de que ocurriera el evento, mas no se compara con otros factores. Entonces, al hacer el análisis multivariado de todas las variables, esas fueron las que se encontró. En relación a los niveles de lo de la albúmina, sí hay una serie de cuestiones. Primero, bueno, el trabajo que se hace son casi más de 1000 pacientes, entonces es una base de datos que se va recolectando, entonces haces un análisis posterior y ves el resultado, y entonces cuando tú ves los niveles de la albúmina que tienen los pacientes que fallecieron contra los que no fallecieron y los que se complicaron contra los que no se complicaron, pues tú ves que ese nivel de 2.3 es consistente. Nosotros hicimos un trabajo previamente publicado en Annals of Hepatology acerca de eso hace unos 3 años, donde fue también consistente en la misma base, pero con otros pacientes en otro momento, y después de los nuevos pacientes volvió a ser consistente la situación de la albúmina. Tan es así que en el score internacional incluyen a la albúmina como un factor de riesgo. Y sí, bueno, muchos pacientes pueden llegar con una albúmina baja por diferentes factores o enfermedades o comorbilidades, pero aquí lo que se está poniendo énfasis es que un nivel de albúmina en ese punto de corte, al menos en nuestra población, sí fue un factor que determinaba quién podía morir o quién no podía morir. Sí, ¿cuál es la pregunta? Ramón Carmona, de San Luis Potosí. La pregunta va dirigida al doctor Samarripa, pero aprovechando la presencia del doctor González y el doctor Blancas, me gustaría oír su opinión. Todos los procedimientos endoscópicos antirreflujo, desde la primera descripción, en mayor o menor medida siempre han demostrado mejoría sintomática, mejoría de calidad de vida. Pero la principal crítica que se les hace, entre otras muchas, pero igual que la cirugía, es 2 factores importantes. La gran mayoría de los pacientes siguen consumiendo IVP a largo plazo y cambian un síntoma por otro, cambian pirosis por distensión.
¿Qué hay con estos nuevos procedimientos? ¿Ha cambiado algo a ese respecto? Ramón, en realidad lo que yo revisé de las nuevas terapias endoscópicas antirreflujo no hablaban del cambio de síntomas, de hecho hablaban de que eran pues, evidentemente terapias exitosas para el control de los síntomas y en la calidad de vida de los pacientes. Pero tienes toda la razón, yo creo que hay que poner un poquito más de énfasis o sea, regreso, o sea, ya no tengo reflujo, ya no tengo acidez, ya no tengo regurgitación, pero tengo ahora distensión y tengo ahora flatulencias, por ejemplo, ¿no? Entonces cambio unas cosas por las otras. Yo en realidad no he leído esa parte, pero no sé si Juan tiene alguna, o Alberto. Yo creo que esto es más evidente en la cirugía, ¿no? Pero los trabajos de endoscopía no han logrado tener el impacto que se esperaba, no por el cambio de los síntomas, sino porque no hay consistencia en mantener al paciente libre de los síntomas de reflujo. El único tratamiento que sigue vigente es el Estreta, que la mayoría de la gente que hace tratamientos antirreflujo no lo hace o no lo está haciendo. Es un grupo muy pequeño que está haciendo Estreta, y el otro es el Esofix, que tampoco se hace mucho. Entonces los resultados de manejo endoscópico no han sido los esperados y eso ha hecho que no se siga llevando a cabo, pero de lo que yo sé o lo que yo revisé es no cambiamos síntomas, o sea, no hay más distensión ni más problemas de colon irritable, sino no hay consistencia en mantener al paciente libre de las molestias de reflujo, sobre todo cuando la evolución es más larga. A 6 meses, a 3 meses, a 1 año probablemente sea bastante bueno el resultado, pero ya a 2 años, a 5 años la eficacia del procedimiento no es la adecuada y por eso no se sigue haciendo. Quisiera yo externar mi opinión. Lo expresado en esos puntos de vista, en esos trabajos que leí con calma, se está regresando al pasado. Es como si fuera un regreso a lo que aconteció hace más de una década, en que la endoscopia pretendió resolver el reflujo esofágico desde el interior y en algunas sus paredes, el cambio de sus paredes. Fueron trabajos que fueron calificados prácticamente de fraudulentos, porque yo asistí a la última sesión en el grupo que trabajaba en esos procedimientos hizo una junta en una DDW y en ellos reconocieron que todos los procedimientos endoscópicos para el tratamiento antirreflujo eran totalmente fallidos. Pero no solamente eran fallidos per se, sino porque además estaban sustentados en resultados siempre prometedores. Eran todas sus medidas de reflujo, de presiones y de todo, realmente apoyaban a procedimientos eficaces. Y eso no fue cierto. Y ese día se reconoció que a partir de entonces no se trabajaría más que en crioterapia. Y me llama la atención que años después reaparecen ese tipo de procedimientos que tanto desprestigiaron a la endoscopia. De tal manera que creo que esta es una vuelta al pasado. Tenemos que ser más cautos. Por otro lado, aprovechando la presencia del doctor Samarripa, hablas de los balones intragástricos, cuando en este momento la FDA está enviando avisos a todos los endoscopistas que seamos cautos en el no uso de los balones intragástricos, porque los efectos secundarios que se están descubriendo, incluso muertes no explicables, están llamando a una respuesta, a una investigación que por el momento no deberían usarse. El último aviso llegó la semana pasada, alrededor del miércoles o jueves, de tal manera que pongamos atención. Sí, tienes la palabra.
Sí, Toño. Doctor Tomás Méndez de Jalapa. Yo quería preguntar al doctor Blancas o a los endoscopistas de la mesa, una de las utilidades más importantes de los equipos actuales con la tecnología, con los filtros digitales, con la magnificación, es muy útil para diferenciar con las clasificaciones que tenemos actuales, CUDO, de patrón de criptas, París, etcétera, sobre todo en la detección de los pólipos gástricos. Actualmente, o prácticamente sistemáticamente, cuando nosotros detectamos pólipos gástricos, generalmente la mayoría de ellos con el antecedente de haber tomado inclusive IVPs, el patólogo nos lo reporta sistemáticamente como pólipos glandulares fúngicos, pólipos hiperplásicos. ¿Es posible con la tecnología actual evitar la biopsia o solamente la primera biopsia y después ya no seguirlos biopsiando? Porque esto lo vemos sistemáticamente, obviamente aumenta tiempos y aumenta costos en estos pacientes. Estamos comentando el doctor González y yo. Sí, la respuesta es que sí, tú puedes con las técnicas nuevas de cromoendoscopía diferenciar con un grado de certeza arriba del 95% qué pólipo es por hiperplasia de las glándulas del fundus y qué pólipo es no inflamatorio. El problema es que no estamos acostumbrados a usarlo. Cuando yo platico con la mayor parte de la gente que hace endoscopía, no estamos acostumbrados a usar las técnicas de cromoendoscopía digital con magnificación, y en manos expertas o en ojos expertos sí podría sustituir sobre todo la toma de biopsias en estos pólipos gástricos. El comentario o la observación es de que, escuchando las pláticas ahorita del doctor Blancas acerca de coherencia por tomografía y hacer todo eso, la pregunta es, ¿ya en qué parte del estómago o del colon se va a hacer para verlo micra por micra? Pues primero tienes que determinar dónde está la lesión. Entonces, por eso es muy importante tener un equipo de una adecuada resolución. Entonces, tú vas a ver la lesión sospechosa y después de ver la lesión sospechosa vas a usar todo lo demás armamentario que está. Y esa es la clave. O sea, primero tienes que tener una observación con un equipo adecuado para después hacer una definición de la lesión utilizando las herramientas que están disponibles en cada centro. Yo creo que eso es lo más importante. La parte de histología o no histología, eso se ha discutido mucho, pero cada vez hay más certeza con los nuevos equipos. Este tema puede ampliarse mucho más, pero sin embargo es un más de las 6 de la tarde. Bueno, yo nada más quería hacer la última pregunta. Doctor, un comentario de Oscar, antes de que Oscar hable, un comentario sobre los balones. Los balones en Estados Unidos son como los tweets del señor Trump. O sea, por un lado nos dicen que ya los aprobaron en la FDA y por otro lado nos dicen, ¿saben qué? Ya se murieron 5 pacientes, ¿no? Entonces ya no sabes qué es esto. O sea, nunca había pasado una alerta en Estados Unidos, en Europa sobre el uso de los balones, y ahora que la FDA ya los aprobó, llaman a alerta de 5 muertes por el uso de balones. Entonces, pues realmente no sabemos. Oscar. La conducta médica debe ser cauta y respetar la autoridad. Y si se llama a tener precaución con ellos, creo que debe tenerse precaución. Gracias, doctor. Para la pregunta va dirigida para el doctor Stoppen, a propósito de la charla de hace rato. ¿Nos podía hablar sobre los ultrasonidos que pueden medir lo mismo que mide el FibroScan? En este momento se me va la palabra, más allá del endoscopio, del ultrasonido convencional, más técnica Doppler, elastografía, sobre todo la aplicabilidad en enfermedad hepática no alcohólica, doctor. Agradecemos, perdón, hay otra persona de pie. Sí. ¿Tenemos tiempo? Disculpa, creo que sí le vas a dar una respuesta. No,
Bueno, toma la palabra. muy brevemente, los ultrasonidos que hacen elastografía se dividen en dos. El FibroScan, que se usa en los servicios de hepatología, que es un implemento de diagnóstico bien comprobado, y los métodos que se han pegado en aparatos de ultrasonido que usan los radiólogos, que hoy día todas las grandes marcas lo tienen. Entonces, en esos tendrán la imagen del ultrasonido, el Doppler y la elastografía. Sí, Prado. Gracias. Acerca de la carta de la FDA, quisiera decir que efectivamente llegó una carta donde dice que ha habido algunas muertes reportadas, pero en la misma carta ellos dicen que las muertes no eran en pacientes con balón, pero ellos no aseguran que la muerte haya estado relacionada al uso del balón. Yo debo de admitir que yo no soy partidario del balón, yo no promuevo el balón, pero la carta es muy clara que dice que hubo muertes, que sugiere precaución, que sugiere una buena evaluación, pero que ellos no certifican que las muertes hayan estado relacionadas al balón y que sigue siendo una mortalidad de menos del 0.1%. ¿Alguna otra opinión? Creo que ahí se acaba. Con esto terminamos, agradecemos su presencia y sobre todo su tolerancia.